¿Ven la pantalla ya ustedes? Sí, doctora, ya se ve. Sí, ya. Sí, doctor. ¿Y se ve que hice un rayón? Sí, doctor. No, no se ve que haya hecho un rayón. ¿No se ve el rayón? No se ve. No se ve, no me aparece. A mí tampoco. Tengo abiertos dos pizarrones. ¿Ahí? Ahora sí se ve. Ahí, ahí, Sí, ya se ve. Sí, ya se ve. Ya está el rayón. Ok. El día de hoy vamos a ver el tema de tumores uterinos que habíamos dejado pendiente el día de ayer. Para hablar de tumores uterinos necesito primero que entendamos de qué se trata. Soy un excelente ginecólogo, debo decírselos, pero soy un pésimo dibujante. El útero, hasta aquí, está compuesto por un fondo, un cuerpo, un cérvix, y el cérvix y el cuerpo se unen por un istmo. ¿Ok? Histológicamente, ¿cómo se compone el útero, Juan Pablo? Se compone del endometrio, del miometrio. Endometrio. Ajá. Del miometrio. Miometrio. Ajá. Y... me faltó una. ¿Alguien que le ayude? También Parametrio. perimetrio. El perimetrio. Una cosa es parametrio y otra cosa es perimetrio. Y el perimetrio es la serosa. El perimetrio es el peritoneo. El peritoneo visceral, que va a recubrir al útero en algunas porciones, no en todo. En la parte anterior lo cubre del istmo hacia arriba, en la parte posterior hasta el fondo de saco. ¿Ok? Entonces, de estas estructuras es de donde nosotros podemos tener tumores. Antes de hablar de tumores malignos o benignos, necesitamos que podamos identificar estas estructuras. ¿Qué tumores benignos conocen ustedes del endometrio? Pólipos endometriales. Pólipos, endometrio, entonces. Endometrio, pólipos, ¿qué más? Los miomas. El endometrioma. No, endometriomas no, y ya vieron esa clase, no, me preocupa un poquito que recuerden que el endometrioma es la manifestación ovárica, ajá, de la endometriosis. Es un tumor ovárico causado por endometriosis. Los miomas sí, y aunque no son miomas producidos, ahora ya no sirve mi pluma, y aunque no son producidos por el endometrio, tienen esta manifestación endometrial. No lo estamos logrando. Del miometrio, ¿cómo podríamos decir que está constituido el miometrio? ¿Qué estructuras Por fibras de nos vamos músculo a liso. encontrar en el miometrio? ¿Perdón? Le iba a decir que por fibras de músculo liso, pero... Por fibras de músculo liso, ¿qué más? Tejido conectivo que... Perfecto, el tejido conectivo, ¿qué más? Vasos, nervios y linfáticos también. Nervios, vasos. Entonces, de ahí podemos encontrar nosotros
el sitio donde se van a originar los tumores. Denme chance que se cargue un poquito mi pluma mientras seguimos platicando acá. De ahí es donde vamos a encontrar algunos tumores de los vasos sanguíneos del músculo como tal, y hacia adentro, hacia el endometrio. ¿Qué tipo de tumores, ya no lo habíamos saltado, qué tipo de tumores, qué tipo de estructuras son las que componen el endometrio? ¿Qué es el endometrio? Una mucosa. Es una mucosa, es un epitelio. Ajá. Es un epitelio, sí. ¿Y ese epitelio, qué tipo de epitelio es? Primero es Simple cilíndrico, ¿no? Cilíndrico, simple, ¿qué más? ¿Es glandular o es pseudoglandular? es glandular. Es glandular y tiene formación de criptas. Tiene la misma configuración que la tiene el endocervix, pero el endocervix no tiene glándulas como tal. El endometrio sí. Ajá. Entonces, ¿y cómo se van a irrigar estas glándulas? Por las arterias espirales. Por las arterias espirales, perfecto. ¿Cómo se da la irrigación del útero? Desde la arteria uterina. Quedamos que la arteria uterina, que es una rama de la ilíaca interna, va a entrar al útero a nivel del istmo, va a dar una rama hacia arriba, que es la arteria uterina ascendente, y de ahí se mete. ¿Cómo se meten? ¿Cómo se llaman esas ramas? Lo primero son unas arterias que forman un arco para entrar al miometrio, que se llaman arcuatas. Una vez que entran al miometrio, dan unas arterias que son rectas, que se llaman rectas. Después hay unas que van hacia la membrana basal, que se llaman arterias basales, y hacia adentro tenemos unas arterias que se llaman arterias espirales o helicoidales. Yo me las aprendí como ARBE, A-R-B-E, arcuatas, rectas, basales, espirales o helicoidales. Así es como se da la irrigación del estroma endometrial. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos tener tumores endometriales, tumores del epitelio endometrial, pero podemos tener tumores del estroma endometrial. Y el tumor del endometrio, del epitelio endometrial, se va a llamar ¿cómo? ¿Cómo se va a llamar? Dentro de las endometrioide, cuando tiene la forma del epitelio, se va a llamar carcinoma. Dentro de las etimologías, recuerden que un carcinoma es un tumor ¿de dónde? De un epitelio. Es un tumor de un epitelio. Y un sarcoma es un tumor de Músculo. Tejidos del mesénquima, Eso es. no del músculo, no solo del músculo, porque podemos tener un tumor maligno del cartílago. ¿Y cómo se llama? Condroma. Condrosarcoma. ¿Y de la grasa? Liposarcoma. Liposarcoma, de los vasos angiosarcoma, del músculo miosarcoma. Si es músculo liso es leiomiosarcoma, si es músculo estrado es rhabdomiosarcoma. Y esto es importante porque de todas las estructuras que tiene el útero, llámese epitelio, llámese estroma, vasos sanguíneos, músculo, de todos esos sitios podemos encontrar cáncer o podemos encontrar tumores. Recordemos que nuestra clase de hoy es tumores benignos y malignos del cuerpo del útero. Y la clasificación de los sarcomas nos obliga a tener que pensar en estos otros tipos, que aunque son muy raros, también pueden estar presentes en nuestras pacientes y nos dan un cuadro clínico muy característico. Vamos a empezar con una bonita presentación
una bonita presentación que hizo uno de sus compañeros. ¿Ya la ven? Sí, doctor. Sí. Esta clase la hizo Juan Pablo, dentro de las revisiones que tenemos en las rotaciones. Él hizo esta presentación de miomatosis y me gusta porque dice todo lo que ustedes deben de saber, ¿ok? Dice, los miomas, también conocidos como fibromas uterinos o leiomiomas, son tumores uterinos benignos derivados del miometrio. Platicábamos entonces que el útero tiene un montón de tejido, un montón de histologías que encontramos en el útero, y que todas estas pueden dar tumores, pero los miomas son por mucho los tumores más frecuentes del útero, son los tumores más frecuentes ginecológicos. Son benignos, derivan del miometrio y se constituyen por una matriz extracelular, colágeno, fibronectina y proteoglicanos. Epidemiológicamente, el 60 al 80% de las mujeres a lo largo de su vida van a padecer de miomas. Algunas mujeres ni siquiera se dan cuenta que tienen miomas y es hasta la autopsia que nos damos cuenta, y por eso es que la incidencia se da hasta el 80%. ¿Cuántas mujeres quedamos que son en el grupo? ¿9? ¿10? Entonces, prácticamente 6 a 8 de ustedes van a tener miomas. No todos ellos son sintomáticos y no todos ellos requieren tratamiento quirúrgico, pero es importante que ustedes entiendan la importancia de esta enfermedad porque van a llegar muchas a su consultorio. En la actualidad, una paciente ni siquiera necesita una orden para hacerse un ultrasonido. Van a Salud Digna, a farmacias de similares, le dicen quiero un ultrasonido de lo que se me pegue a mí la gana, les hacen un ultrasonido y ¿qué creen que es lo que se va a encontrar? Miomas con una gran frecuencia. El 70% de la incidencia se da en la quinta década de la vida, 60% antes de los 40 años, 80% en mayores de los 50 años. O sea, a los 50 años vamos a llegar precisamente a ese 80%. Y la prevalencia, dependiendo de la raza, va del 50 al 65%. Los factores de riesgo, aquí pone Pablo como número 1 las mujeres afroamericanas, porque tienen 3 a 9 meses mayor riesgo. No es nuestra población, no es lo que vamos a ver. Sin embargo, nosotros nos encontramos entre la población blanca y los afroamericanos, nuestra incidencia es intermedia. El antecedente familiar, no porque tu mamá haya tenido miomas, tú vas a tener miomas, pero sí te confiere un riesgo mayor, 2.5 de riesgo relativo. La menarca temprana también es un factor de riesgo, la nulliparidad y el uso de estrógenos y progesterona, aunque este es controversial. En la nulliparidad, recuerden, útero que no da hijos, da tumores. Entonces, cuando es por eso se convierte en un factor de riesgo, el no tener hijos. Esta diapo no la veo, ya la vi. La fisiopatología tiene que ver, tiene una causa genética, mutaciones en el cromosoma 1, en el brazo largo, en el sitio 43, mutación del gen MCUL, HLRCC, cromosomopatías, translocación, trisomías, pérdidas del cromosoma 3, de porciones del cromosoma 3 y el cromosoma 7, y estas causas genéticas, aunque son frecuentes, no son las más frecuentes. Al igual que veíamos en el cáncer de mama, la multifactorialidad de la fisiopatología de los miomas es lo que va a predominar en la incidencia. Factores de crecimiento, estrógenos y progesterona. Recordemos que el útero es un órgano que tiene receptores de estas dos hormonas y por eso es que la utilización constante de estrógenos y progesterona puede incrementar la incidencia de miomas. Factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento endometrial, del endometrio vascular, factor de crecimiento transformante alfa y beta. Citocinas, factor de necrosis tumoral, eritropoyetina, interleucina 1, interleucina 6. Y la interleucina 1 y 6 están asociadas principalmente a procesos inflamatorios y por eso es que en enfermedades como la EPI o la adenomiosis
que están asociadas a un proceso inflamatorio extenso, vamos a encontrar este tipo de tumores, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a tener es una transformación de miocitos, un problema único en un solo miocito que va a alterar el crecimiento, la muerte celular programada, y se va a dar el crecimiento de este tumor y la evolución de la enfermedad. Entonces podemos decir que la miomatosis uterina es monoclonal. Ajá. Empieza en una sola célula y de ahí empieza el desarrollo. Esto es muy importante porque si el tumor empieza en una sola célula, tenemos un montón de arsenal terapéutico para tratarlo. La cirugía se convierte en una cirugía muy fácil porque si viene de un solo sitio, una sola célula, quiere decir que además tiene solo un vaso sanguíneo que lo está irrigando. ¿Ah? Entonces, hacer una miomectomía es quitamos la cápsula del mioma, lo sacamos y nos vamos a encontrar un pedículo único. Ni siquiera a veces vemos el pedículo, lo arrancamos y solo vemos el sitio que sangraba, cauterizamos el hecho y ahí se acaba el problema. O ese vaso sanguíneo se aprieta solito con el uso principalmente de medicamentos como el bisoprostol, como la vasopresina, que nos van a ayudar a las contracciones del útero para que se cierren los vasos, y vamos a tener un control vascular importante después de una cirugía. Pero no solo es en la cirugía, vamos a tener además control vascular en la embolización de arterias uterinas. Ajá. Ya estamos adelantándonos un poquito al tratamiento, pero quiero que entiendan por qué la fisiopatología afecta o beneficia en el tratamiento de los miomas. Dentro de los principales síntomas que vamos a tener de la miomatosis uterina, la gran mayoría de las mujeres son asintomáticas. El sangrado uterino lo vamos a tener un 60%, dolor pélvico 25%, infertilidad en un 15%, dificultades para la concepción, infertilidad 2 a 3% y dispareunia. ¿De qué dependen todas estas causas? De la ubicación. Por ejemplo, el sangrado uterino, los miomas que se encuentran hacia adentro de la cavidad endometrial son aquellos que van a sangrar. Los que se encuentran hacia la serosa, esos no van a sangrar. Por eso es que no todos los miomas sangran, pero los miomas que se encuentran hacia afuera y hacia atrás, hacia fondo de saco, son aquellos que pueden causar dispareunia. Ajá. Entonces, la afectación de la fertilidad, pone aquí Pablo, son aquellos miomas que crecen, pueden crecer hacia adentro y afectan el ostium, pueden crecer hacia afuera y por fuera hacer una compresión extrínseca del ostium, una distorsión de la cavidad endometrial, alteración del suministro sanguíneo del endometrio, interferencia en la unión uterovárica y que es ahí donde se da la unión de los gametos, alteraciones en la implementación y un aumento en la distancia del viaje del espermatozoide hacia las trompas uterinas. Entonces, seguramente han visto úteros que llegan hasta el ombligo. Entonces, cuando el tamaño normal uterino es de 6 a 8 centímetros y se elonga y podemos tener úteros de hasta 20 centímetros, es precisamente que en ese viaje, en un ambiente agresivo por las interleucinas, por el sangrado, muchos espermatozoides no llegan. Aún así, hay mujeres con todas esas características que de todos modos se van a embarazar. El diagnóstico lo vamos a basar en el cuadro clínico. Como les decía, actualmente en casi todos los consultorios de cualquier ginecólogo hay ultrasonidos. Entonces, además de la exploración física, que es fundamental, la exploración bimanual, vamos a tener el estudio imagenológico, pero es importante entender que el estudio imagenológico es adyuvante. No sustituye a la exploración física, no sustituye al interrogatorio, pero esto es lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar miomas, nos vamos a encontrar unas bolas. ¿Ustedes ven mi cursor? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Nos vamos a encontrar unas bolas que tienen un halo negro alrededor. Ese halo negro es precisamente, vemos aquí cómo se forma el halo, y vemos aquí cómo se pierde. Es justo en ese sitio donde vamos a tener la base del mioma.
En una histeroscopía es un estudio donde metemos una cámara dentro de un útero lleno de agua y vamos a ver esa cavidad distendida, que es una cavidad virtual, la vamos a ver ya distendida, y aquí vemos también la base del mioma. Cuando esa cavidad la llenamos de agua y le hacemos un ultrasonido por fuera, vamos a tener este estudio que es una histerosonografía. Le hacemos el ultrasonido y la resonancia magnética que nos ayuda, vemos también aquí ese halo, pero además nos va a ayudar para identificar la ubicación de las lesiones, nos ayuda a identificar el grado de invasión y el compromiso, y es una excelente herramienta para planear la cirugía. Pero, en orden, lo primero que tenemos que hacer es cuadro clínico, exploración física y ultrasonido. ¿Qué ultrasonido se prefiere? El ultrasonido endovaginal. Para el análisis de los miomas nos brinda una sensibilidad del 85 al 90%, el ultrasonido endovaginal. No es tan útil el ultrasonido pélvico o el ultrasonido abdominal porque la claridad de las imágenes es mucho, mucho menor. ¿Ok? De acuerdo a su ubicación, los vamos a dividir en submucosos, intramurales y subserosos. Y esto es hacia dónde crecen. Si crecen hacia el endometrio, si crecen dentro de la pared o si crecen como una verruga hacia la cavidad abdominal. Y después de esta clasificación vamos a tener la clasificación de la FIGO, que los va a dividir en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos miomas, los más latosos, los que más producen sangrado, son el 0, 1, 2 y 3. Y dice, el 0 es un pediculado intracavitario, aquí todo el mioma está dentro de la cavidad, y el pedículo es lo único que lo une al miometrio. Cuando tenemos un menos del 50% hacia la cavidad, hacia el miometrio, y más del 50% hacia la cavidad endometrial es 1, cuando es más del 50% hacia el miometrio 2, cuando todo está dentro del miometrio pero está en contacto con el endometrio es el 3. Entonces, otra vez, todos los tumores que están en contacto con el endometrio son aquellos que tienen un riesgo más alto de sangrado. En el 4 ya no está en contacto con la cavidad endometrial. Entonces, 4, 5, 6 y 7 tienen un menor riesgo de sangrado, pero son estos tumores que van a crecer más, y entonces el cuadro clínico ya no se va hacia el sangrado, ya no se va tanto hacia el sangrado, sino que se va hacia el crecimiento a la cavidad abdominal, ¿ok? El 5 sigue manteniendo este porcentaje del 50% intrahumeral y 50% hacia la cavidad. El subseroso es menos del 50% intramural, y el 7 es el subseroso pediculado, es este de acá abajo, ¿ok? Entonces, como ven, esta clasificación está muy fácil. Y también nos habla del cuadro clínico de esta paciente. Los miomas no solamente los vamos a encontrar en el útero. ¿Por qué? Porque no solamente existe músculo liso en el útero. Podemos encontrar miomas en cualquier órgano que tenga músculo liso, pero son los del útero los más frecuentes. El 8 son miomas que se encuentran dentro del hueco pélvico, pero no dependen directamente de la musculatura del miometrio. Porque dice aquí, lo podemos encontrar en el ligamento redondo, en el ligamento ancho, porque recordemos que el ligamento redondo también tiene células de músculo liso. Y los miomas que se encuentran, que provienen de otros órganos, de otras partes del cuerpo, esos no entran en esta clasificación, ¿ok? Los miomas también podemos clasificarlos por tamaño. Esta clasificación la van a encontrar mucho, no es tan práctica porque otra vez lo que importa es el cuadro clínico, pero los podemos clasificar en miomas de pequeño, mediano y gran tamaño. ¿Ok? 0, 1, de menos de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros y más de 5 centímetros. Entonces ustedes van a escuchar ultrasonidos que dicen miomas de medianos elementos, a esto se refiere.
De acuerdo a la topografía donde los localizamos, en el tercio inferior, tercio medio, tercio superior, la extensión, cuánto porcentaje de la base del mioma cubren o no la pared. Como ven, solo son modificaciones a la clasificación FIGO que se hace. La clasificación que se utiliza actualmente es la clasificación FIGO. Con base a este puntaje, podemos ver cuál es el tratamiento que le podemos dar a nuestra paciente. Cuando una paciente, el tratamiento definitivo de los miomas, definitivo, es la cirugía, ¿ok? Pero cuando el mioma se va hacia la cavidad endometrial y esa paciente quiere mantener la fertilidad, ¿cómo llegamos a ese mioma? A través del cervix, metemos una cámara y ese estudio que damos que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama, Elías? Histeroscopía. Histeroscopía. Hacemos una histeroscopía, metemos un aparato que se llama resectoscopio y el resectoscopio que funciona con energía monopolar o bipolar, entonces resecamos el útero a pedacitos. Estamos hablando que son lentes de 3 milímetros, entonces son muy pequeños y los instrumentos tienen ese mismo diámetro, entonces nos llevamos horas resecando un mioma de 2 centímetros, pero esa es la forma correcta de hacerlo, ¿ok? Cuando los miomas se encuentran hacia el miometrio, o son miomas muy grandes y se encuentran hacia la cavidad endometrial, podemos hacer una histeroscopía de alta complejidad, podemos darle análogos de GNRH para disminuir el tamaño y llevarlos a 1, o hacer una miomectomía cuando son intramurales, una miomectomía abdominal o laparoscópica, ¿ok? Cuando los miomas se encuentran en puntaje 7 a 9, debemos pensar en otro abordaje, y aquí es donde pensamos en la embolización de arterias uterinas o una miomectomía por mínima invasión o incluso una histerectomía, ¿de acuerdo? En el tratamiento farmacológico, los estrógenos y la progestina van a estabilizar el endometrio. Si esta paciente presenta sangrados que se producen por la inflamación del endometrio, ¿qué es lo primero que le tenemos que dar? Antiinflamatorios. Entonces, el ácido mefenámico, que es el AINE más estudiado para los sangrados, va a disminuir el sangrado de un 30 a un 40%. Entonces, el primer tratamiento para el sangrado son AINES. El segundo tratamiento son anticonceptivos orales combinados, porque nos permiten esa estabilidad del endometrio para controlar el sangrado, pero no quitan los miomas, ¿ok? Los análogos de GNRH, al disminuir la FSH y LH y estabilizar a la baja el estrógeno, al no presentar los picos, van a producir un efecto negativo en el crecimiento del mioma. Son un excelente tratamiento para miomatosis de grandes elementos en mujeres que quieren preservar la fertilidad. Les damos análogos de GNRH, disminuye el tamaño del mioma, mejoran las características de inflamación, mejoran las características de irrigación del miometrio, y entonces tenemos una mejor oportunidad para lograr el embarazo. Se logra el embarazo, y lo que sucede desgraciadamente con los análogos de GNRH es que esos tumores vuelven a crecer. De hecho, si la mujer no logra el embarazo, lo que va a suceder al paso de 2 años es que los miomas regresan al tamaño en el que estaban. Eso es lo que sucede con los análogos de GNRH. Y los moduladores selectivos de receptores de progesterona, como lo son el tamoxifeno, se me fue el nombre. Podemos utilizar mifepristona. ¿Para qué se utiliza la mifepristona? ¿Para qué se utiliza la mifepristona? ¿Alguien sabe? La mifepristona es un antiprogestina, entonces se utiliza como abortivo en la interrupción legal o la interrupción voluntaria del embarazo, o en huevo muerto retenido, aborto diferido,
podemos utilizarlo perfectamente, pero también se utiliza para el tratamiento de los miomas como un antagonista. Y los moduladores selectivos como el ulipristal, ya me acordé el nombre, son lo que nos va a permitir disminuir el tamaño del mioma para ofrecerle un tratamiento diferente a la paciente. Pero, insisto, no son tratamientos resolutivos, porque el mioma puede regresar. Y el tratamiento quirúrgico, tenemos la miolisis, una miomectomía, histerectomía, ablación endometrial, oclusión de arterias uterinas o embolización de arterias uterinas. En la miolisis, lo que hacemos es, como lo indica el nombre, una ablación de las lesiones. Y esta ablación puede hacerse con ultrasonido, puede hacerse con calor o con frío. ¿Ok? Por ultrasonido es, por ejemplo, la que se utiliza como las ondas ultrasónicas que se utilizan para una litotripsia, que utilizan los urólogos. Lo mismo hacemos con los miomas, guiados por resonancia, se hace esta destrucción del tejido para que después el útero reabsorba esa lesión o, si está hacia la cavidad endometrial, lo expulse. Con frío y con calor lo que hacemos es introducir criosondas o termorreguladores al mioma y entonces le damos la temperatura que nosotros buscamos. Para calor es de 90 a 100 grados, para frío es de menos 30 a menos 50 grados para lograr la congelación y la destrucción de la lesión. La miomectomía es un procedimiento quirúrgico y para lo cual tenemos diferentes abordajes, la miomectomía abierta o la miomectomía laparoscópica o la histeroscopía. Para la histerectomía es el procedimiento quirúrgico de quitar el útero. La ablación endometrial es cuando hacemos lo mismo, un tratamiento ablativo, pero de toda la cavidad endometrial. Y para eso utilizamos la histeroscopía. Esa ablación puede ser también por calor o por frío, con aparatos especiales. La oclusión de arterias uterinas es una cirugía donde entramos, colocamos un clip en las arterias y lo dejamos y las dejamos ahí. O la embolización de arterias uterinas, que está muy de moda, que se hace por radiología intervencionista, donde se colocan émbolos de gel foam hacia las arterias uterinas para que disminuya el flujo y disminuya el tamaño de estas lesiones. ¿Ok? Los tratamientos conservadores presentan una recurrencia alta, estamos hablando del 50 al 70% en los tratamientos no quirúrgicos. Y me refiero a esa recurrencia para llegar al tamaño normal. Puede que no regrese al tamaño que tenía antes, pero la recurrencia es muy alta. En las pacientes a las que se les realiza miomectomía, pueden tener nuevamente miomas. No es la misma lesión, es importante identificar eso. No es la misma lesión, es una lesión nueva, pero puede volver a suceder y es del 10 al 15%. Dice aquí Juan Pablo, estas pacientes van a requerir histerectomía de 5 a 10 años después. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Sí, doctor. ¿Por cuánto tiempo es el periodo máximo que se pueden dar los análogos de GnRH? 6 meses. Ok, gracias. Yo tengo una duda, doctor. ¿De Dime. qué depende que se haga histerectomía e histeroscopía? O sea, que se elija una u otra. Del deseo de paridad de la paciente. Ok. Del deseo de paridad y del deseo de conservar el útero. Hay mujeres que te dicen, yo quiero quedarme con mi útero, pase lo que pase. Entonces, ellas son las que se benefician de procedimientos menos invasivos, pero es importante explicarles el riesgo de recurrencia y el riesgo quirúrgico. Doctor, ¿a partir de qué tamaño se considera un mioma quirúrgico? A partir de cualquier tamaño cuando te da síntomas. Pensamos que un mioma que es tipo 0, que se encuentra hacia la cavidad endometrial, esos pacientes tienen sangrado todo el tiempo. Y así mida 1 centímetro, lo tienes que tratar. Los miomas que modifican el tamaño del útero, que no producen sangrado, se operan cuando el útero mide más de 12 centímetros. Ok. Pero entonces puedes tener muchos miomas de 1 centímetro que hacen crecer al útero, o tener un mioma de 4 o 5 centímetros que modifica la estructura. Y aún así, esa es una indicación relativa, no es una indicación absoluta.
Ok, gracias, doctor. ¿Más dudas? Doctor, ¿qué tan común es usar esteroides androgénicos para tratarlo? ¿Cómo qué? Como danazol, por ejemplo. Mm, ¿Podemos? Tienen el mismo efecto que los análogos de GnRH. Hacen que las lesiones disminuyan de tamaño, pero de utilizar danazol a utilizar análogos es preferible 100% utilizar análogos porque la sintomatología asociada al danazol es muy severa. Les induce una menopausia precoz a estas pacientes, eso es justo lo que buscamos, que dejen de tener esa influencia hormonal, pero se vuelven muy, muy sintomáticas esas pacientes. Gracias. Igual el tratamiento es solo por 6 meses. Doctor, en el caso en que el mioma se encontrara en una paciente gestante, ¿qué tendría que hacerse? Lo primero es explicarle a la paciente que tiene un riesgo de abortar. Depende mucho de la ubicación del mioma, pero recordemos que ponía Pablo en la presentación que los miomas son causa de infertilidad. Entonces, los miomas submucosos, esas pacientes muchas veces no se embarazan. Y si se embarazan con un mioma submucoso, tienen un riesgo muy alto de abortar. ¿Por qué? Porque no hay un tratamiento que podamos hacer. Estoy tomando un curso los jueves sobre histeroscopía y presentaban ellos un par de casos de resección de miomas y tabiques uterinos en mujeres embarazadas, pero en la literatura mundial dice que van a abortar más de la mitad. Entonces, lo primero es explicarle a la paciente que tiene un riesgo alto de aborto. Y es lo único que puedes hacer. Ajá. No la puedes operar, no le puedes dar medicamentos, solamente vigilarla, y los miomas en el embarazo tienen un comportamiento muy incierto. Como pueden crecer muchísimo a la par del embarazo, pueden no crecer y quedarse pequeños. Okay. Eso es lo que le tienes que explicar a tu paciente. Sí, gracias. Doctor, ¿Más dudas? Sí. Por ejemplo, en aquellas mujeres en las que se hace una embolización de las arterias uterinas, ¿el embarazo a futuro es posible o existen riesgos? Sí. De hecho, para eso se hace, para preservar la fertilidad. Se ha visto que la embolización no es permanente, las embolizas y más o menos a los 2 años el retorno del flujo es del 80% de lo que tenía antes. Y las tasas de éxito de embarazo después de una embolización son del 60 al 70%, o sea, es muy, muy alto. Eso es justo lo que buscamos con esas pacientes. Ok, gracias. Doc, una duda, ¿no era la embolización el tratamiento que se prefería en las mujeres con deseo de conservar el útero, pero ya sin deseo reproductivo? No. No, la embolización nos ayuda a preservar la fertilidad. Okay. ¿Más dudas? Ok. Chicos, tengo un problema, tengo que llevar a mi nena al pediatra. Y todavía nos falta sarcomas y cáncer de endometrio. ¿Creen que los podamos ver el lunes? El lunes damos clase doble. Sí, doctor. Sí, doctor. Para no dárselas a las carreras. Porque además son Sí. temas súper extensos e importantes. Sí, doctor. Sí, doctor, no se preocupe. Y el ¿Va que va? de... faltaría el de cáncer cervicuterino, ¿no? Entonces, ¿se pasaría para el martes? No, clase doble, o sea, lo que pasa es que Ok. es que hoy era la clase completa, es tumores uterinos, que es miomas, sarcomas y cáncer endometrio. Y después cáncer cervicuterino, la damos también el lunes. El lunes vemos clase doble, para que me aparten 2 horas. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Vale? ¿Dudas? No.
Listo, chicos, pues eso sería todo por hoy. Nos vemos el lunes y con los de la rotación, ahorita les mando mensajito. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, chicos, muchas gracias. Vale, Gracias a Doc, vaya usted. con Gracias, cuidado. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Bye. Hasta luego.